Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Este es el evangelista Jimmy Swaggart junto a Lauren Larson, Bob Cornell, Dave Smith y el Dr. Don Paul Gray. Y estamos muy alegres y muy contentos de estar con ustedes para estudiar la palabra de Dios juntos. Vamos a estudiar algo ahora, iniciando el día de hoy, que realmente o probablemente ¿qué palabras puedo utilizar acá? El tiempo más importante en la historia del hombre, aparte del, obviamente, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Aparte de eso, lo que vamos a estudiar es eso que es realmente lo más importante, lo de mayor valor, eso que cambió el curso de la historia realmente. Y comenzó con un milagro. Y obviamente estoy hablando del apóstol Pablo. Te voy a pedir que leas el texto, Lauren, Hechos capítulo 9, versículo 1. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Presenta a Pablo como el líder de la persecución de la iglesia primitiva. Vamos a detenernos aquí un momento. Es difícil pensar en este hombre que estaba respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. Él dirigió la persecución de la iglesia y estaba determinado de destruirla. Él arrestó, Dios sabe solamente cuántas personas. Adultos, jóvenes, hombres, mujeres, no sé si niños, pero definitivamente él no tenía límites. Y él sentía que le estaba haciendo un servicio a Dios. Él sentía que estaba obedeciendo a Dios al destruir esto que se llamaba el camino en ese momento, o el título que tenía en esos días. Pero es algo que llevó a cientos de cristianos a otras ciudades fuera de Israel, y ellos llevaron el evangelio consigo. Pero este hombre, vamos a verlo detenidamente, nacido en Tarso. Él era un ciudadano romano. Lo que los padres hicieron o qué sucedió en la ciudad de Tarso para darle la ciudadanía romana, lo cual tenía gran valor en esos días. No lo sabemos realmente. La historia no nos dice, pero él sí era un hombre muy educado y cuando tenía unos 12 o 13 años de edad, tal vez un poco más, fue enviado a Jerusalén y él estudió bajo el erudito más reconocido, Gamaliel, en el Israel de aquel tiempo. Y de hecho, Pablo estaba siendo preparado, en aquel momento se llamaba Saulo, él estaba siendo preparado para tomar el lugar de Gamaliel, quien era el hombre más conocedor sobre la ley de Moisés, alegadamente. Y este era Pablo, y él mismo se estableció o buscó, no se llamaba en ese momento el cristianismo, pero aquellos seguidores de este Cristo odiado. Él odiaba a Jesús, él lo odiaba completamente, pero aún así, si él estuviese aquí el día de hoy, hablando de ese marco de tiempo, él hubiese jurado completamente que él estaba haciendo un servicio para Dios. Yo trabajo para Dios, estoy haciendo algo grande para Él. Ellos están tratando de entorpecer la ley de Moisés. Ellos están tratando de detener, de adherirse a la ley mosaica o la institución mosaica. Así que yo tengo que detener eso, pensaba él. No importa lo que tenga que hacer para lograrlo. Y se cree que personas murieron porque fueron torturadas hasta la muerte a manos de Pablo o por resultado del arresto que Pablo hizo, ¿no? Y aún así, este hombre sería instantáneamente cambiado por el poder de Dios. ¿Piensan ustedes que él tuvo algún tipo de conciencia, remordimiento cuando hacía estas cosas? Personalmente yo creo que sí. Creo que sí, porque yo creo que cuando él tuvo la ropa de aquellos que mataron a Esteban, que le asesinaron, que lo apedrearon hasta la muerte, yo creo que se cree que Pablo argumentó con Esteban, debatió a Esteban, y creo que Esteban lo avergonzó, y que este judío
que jamás había conocido las instituciones de crecimiento, pero sí conocía a Jesucristo y había sido bautizado con el Espíritu Santo, si de hecho sí debatió y venció a Pablo en un debate en una de las sinagogas, realmente hubiese molestado bastante a Pablo, lo hubiese molestado como nada más si tal situación sucedió. Pero ¿qué piensan ustedes que fueron sus pensamientos cuando él estaba haciendo todo esto, tratando de destruir a los seguidores de Cristo? Bueno, sí parece como que hay evidencia, lo podemos leer en el verso 5 más adelante. Cuando él conoce a Cristo, Jesús le dice, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En la versión de King James hace referencia el aguijón a Así es. una herramienta que se utilizaba para poder hacer que el Así animal es. se fuera por la dirección que ellos querían. Y bueno, esto me dice a mí que había cierto trato del Espíritu Santo sobre su corazón y sobre su mente ya antes de haberse encontrado con Cristo en el camino. Él tal vez hasta se cuestionó a sí mismo, tal vez el escenario que usted mencionó o algo Voy a así. interrumpirte un segundo. Ese poder de convencimiento del Espíritu Santo toca a la persona de una o dos maneras. Algunos ceden y unos son más sensibles, pero hay otros que se molestan, se airan. Y es el mismo poder de convicción del Espíritu Santo, pero la gente responde a ello de distintas maneras. Y cada uno de nosotros acá hemos escuchado de un esposo o una esposa que antes de ser salvos, uno de ellos era tan malo con el otro que Sí. no podían vivir, pero fue la convicción que resaltó esto. Y otro sería completamente lo La opuesto. persecución en la cual estaba involucrado y el celo con que lo hacía puede ser una indicación de eso, de el enojo se estaba convirtiendo más y más violento. Las amenazas de Correcto, muerte, correcto. sí. Eso fue un producto, un resultado. No sé si lo debería decir de esta manera, pero de todos modos, esa es la manera como él reaccionó al poder de convicción, yo creo, del Espíritu Santo. Amén. Mire, una de las cosas que Pablo dijo acerca de su mentalidad antes de ser salvo, él mencionó esto él dice esto en Primera de Timoteo capítulo 1. Él dice que fue blasfemo, él fue perseguidor, injuriador, pero dijo, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por Ignorantemente, ignorancia en incredulidad. Así que él dijo eso de sí mismo y yo fui todas estas cosas, yo fui blasfemo, un hombre violento, un perseguidor, pero yo lo hice por ignorancia en incredulidad. Él no se estaba Así excusando es. de todas esas cosas, él solo estaba declarando realmente el estado mental que él tenía, que aunque él hubiera estado experimentando también la convicción del Espíritu Santo que estaba mal, sin embargo, de acuerdo en sus propias palabras, aún había ignorancia ahí con respecto a lo que él estaba haciendo y la incredulidad, por supuesto, estaba ahí. Bien, Así pero ¿qué que, quieres decir con incredulidad? Explica eso un poco más. bueno, yo creo que esto sería que él simplemente no creía que Jesús Así era es, el así camino. es. Y, y bueno, él era ignorante de lo que él estaba haciendo en En otras realidad. palabras, él había estudiado el Antiguo Testamento como pocas personas, pero realmente no lo entendió en lo No absoluto. lo entendía y él claramente y plenamente no creía que este Jesucristo de Nazaret era el Mesías. Él hubiera pensado Sí. que era un impostor, así como los otros de la élite religiosa de aquel entonces. Pero es que en aquellos días, las personas que trabajaban con sus manos, como un carpintero, vamos a decir así, eran personas que no eran vistas muy favorablemente. Ese sistema era fuerte. Él no era de la aristocracia, ¿no? Él no estaba bajo la enseñanza de lo que se llama los eruditos de aquel tiempo. Punto. Era de Galilea también. Exacto, exacto. Y sobre todo Nazaret, que en ese momento no era vista favorablemente por la élite de Israel, porque realmente era un momento o una área que no era apreciada. Y en ese momento tal vez tenía una población de 100 o 200 personas, ¿no? Era muy pequeña. Pero
Allí es donde el Señor puso al Señor Jesucristo. Y Pablo realmente no tuvo ninguna participación con ello en Correcto. absoluto. Cristo no encajaba el patrón de lo que esperaban los líderes Totalmente, religiosos de sí. esos días. Nació en un pesebre, ¿saben? No era parte de la realeza y podemos hacer una lista de todas sus características que no encajaban lo que esperaban que fuese el Mesías y lo que tenía que hacer. Es sorprendente, a los 12 años de edad, no quiero decir que debatió, porque no sé si es la palabra correcta, pero sí, él hizo preguntas y dio respuestas en el templo de Jerusalén cuando tenía 12 años de edad. Y ellos se sorprendieron, literalmente sorprendidos estaban por sus respuestas y preguntas. Pero aquí hay algo, no hay registro de que ellos le dieron seguimiento a ello. Alguien tan sabio y tan brillante a los 12 años de edad, me parecería a mí que ellos investigarían más quién era. Pero es lo que acabas de decir, él no era de la aristocracia, Sí. así que no les interesaba. Y dijeron de sus discípulos que eran hombres sin letra y del Así vulgo, es. que también encajaría es, a Cristo así es, en lo que a ellos así es. concernía. Ellos estaban totalmente equivocados, completamente. Pero aunque él lo hizo por ignorancia en incredulidad, aún como lo hemos dicho desde antes, él estaba experimentando esa fuerte convicción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo hubiera convencido. Tú estás mal, Cristo es el Mesías, pero él habría dado cosas contra eso. Él nunca mencionó a Esteban y en sus escrituras, pero yo creo que él vio su rostro constantemente. Yo creo que sí. Y yo no puedo evitar creerlo así, porque creo que es algo que se quedó con Pablo por mucho tiempo. Lo que él hizo, el llevar a la gente a la prisión, a los cristianos, creo que es algo que se quedó con él. Creo que es algo con lo que tuvo que vivir aún después de venir a Cristo. Bueno, tenemos que ir a la pausa ahora y por favor continúe con nosotros porque lo que tenemos que entregarle debe de escucharlo y ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Estamos de vuelta. Saben, no es frecuente que alguien viene a Cristo en medio de una total oposición como en la que Pablo se había puesto en contra de Cristo. Y yo realmente creo que él estuvo bajo gran convicción después de Esteban. Me parece que así fue. Sí. ¿Sabe? Una de las cosas que realmente no hemos mencionado, Esteban, usualmente es de lo que hablamos. Pero recordemos que Pablo, aunque él tal vez no hubiera estado ahí desde el principio, evidentemente no estuvo en Jerusalén cuando Jesús estuvo ahí, no hay evidencia de que haya conocido al Señor. La iglesia primitiva y su fenomenal sesión de milagros en esos primeros de 3 a 5 años tuvo que haber sido otra influencia sobre el apóstol. Saulo hubiera, por ejemplo, usted, mire, lo que era innegable era escuchar a estos hombres predicar y número 2, los milagros que respaldaban Pedro, y confirmaban lo que estaban diciendo. ¿Estás diciendo Sí, que porque, mire, Pablo vivió eso? él habría podido ser testigo de algo de eso, no hubiera podido estar en Jerusalén sin poder ver esos primeros años. Eso me acaba de llegar a la mente al estar platicando acerca de todo esto. Estamos, por ejemplo, en Hechos. En Hechos, desde 2 hasta Hechos 8, estamos tratando con los primeros de 3 a 5 años de Él nunca lo mencionó, si de fue esa así. porción. Bueno, no, él jamás lo mencionó, pero una vez más, la evidencia de Jerusalén, de Israel, era eso mismo. La razón para el bautismo con el Espíritu Santo era traer ese elemento a Jerusalén y realmente yo no sé cuándo Pablo hubiera llegado de vuelta a Jerusalén después del día del Pentecostés otra vez, en Hechos 2. Pero en algún momento de ese margen de tiempo él tuvo que haber vivido y morado. Lo que quiere decir que él estuvo allí probablemente todo el Tal tiempo. vez así es. Así que esto aún hasta respaldaría este pensamiento. Pero una vez más, es solo, mire, Pablo jamás dice lo que fue que realmente le molestó a él Bueno, tanto. es sorprendente que él nunca vio a Jesucristo. Correcto. Y una vez más, si él no tenía interés, una vez más utilizo esto viendo hacia atrás 35 años,
su ministerio en 1986 era un ministerio mundial. Usted estaba tocando a países por todo el mundo. Pero cuando yo recibí al Señor, yo no había tenido interés. Yo no sabía quién era usted. Yo no tenía ni idea de quién era usted hasta que yo encendí el televisor después de recibir al Señor y lo vi a usted por primera vez. Así que si no estoy interesado, si no estoy en esos círculos, si no estoy operando dentro del área de lo que es de interés para mí, tal vez hubieran muy bien podido decir, miren, ahí es el carpintero, ya escuchamos de él, sí, tiene milagros y yo estoy estudiando lo de Gamaliel. A él no le hubiera interesado. Pero cuando los discípulos hubieran comenzado su ministerio, en el verso 8, él dice, Después del Pentecostés. sí, después del Pentecostés, aquí es donde él comenzó a conmoverse, porque él vio la cantidad de personas que estaba cambiando la dirección de su pensamiento y él sintió, por supuesto, que Cristo no era el Mesías, que él era un Dios falso y que todo esto estaba mal. Así que, bueno, esto realmente, si uno se regresa al capítulo 8 en Jerusalén, es donde él comienza. Capítulo 8, verso 3. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Y eso es lo que causó aquella salida de Jerusalén de la mayoría de las iglesias o de la mayoría de gente. Así que él comienza con poco, pero ahora en el capítulo 9 lo va a hacer aún más grande. Pero tuvo que haber sido la influencia también. Por ejemplo, ¿cómo puede uno ignorar a gente que está siendo alineada en la calle y la sombra de Pedro lo sana? Había multitudes Tuvo de que haber personas. escuchado de Eso es lo que quiero decir. ahí. Sí, es que estuvo en Sí, Jerusalén. pero aún sí. Bueno, una vez más, él necesitaba tener una buena relación con aquellas personas y también estuvo ahí para sostener las vestiduras de las personas que apedrearon a Esteban. Sí, realmente ¿verdad? Correcto. es casi así posible que eso que él tal estuvo vez allí. presenta un buen sí, punto. así que tal vez, una vez más, esa tal vez fue una posibilidad. La escritura no lo dice, pero él tuvo que haber estado al tanto de todos los milagros y de los diferentes hechos que estaban sucediendo a través de las manos de estos, como los llamó Dave la sesión pasada, hombres ignorantes e incultos, y probablemente eso lo volvió loco, porque ahí estaban esos hombres sin educación desarrollando un seguimiento y estaban alejando a la gente del verdadero judaísmo. Pudo haber sido también, yo creo que algo que me hubiera impresionado hubiera sido todos los cristianos que él había arrestado y golpeado y aprisionado y probablemente aún matado. Y lo único que tenían que hacer es renunciar a Cristo y se rehusaron a hacer eso. Eso hubiera tenido un impacto, yo creo, sobre él. Él Definitivamente que sí. viendo la fidelidad de estos, aún posiblemente hasta la muerte. Mas, sin embargo, sin renunciar a Cristo, eso hubiera tenido un gran Así impacto es. en su vida. Así Sí. que yo creo que todas esas cosas se pueden incluir para describir ese aguijón del que Cristo hablará en el verso 5 del capítulo 9. Bien, vamos a empezar. ¿Podría desde hacer una arriba. pregunta? Mientras estábamos leyendo este primer versículo, me vino a la mente la gente que están oponiéndose al Evangelio en el presente en el nombre de Dios. ¿Están pensando que lo están haciendo en el nombre de Dios? ¿Será el Bueno. mismo principio en sus corazones y sus vidas? El mismo Sí. espíritu. Sí. Sí. Pero pensamos de que eso es malo, pero tal vez estén haciéndolo pensando que lo están haciendo en el nombre de Dios. Y eso es increíble. Yo tengo un libro que, bueno, no estuvo en impresión por mucho tiempo, pero ahora ya se está imprimiendo otra vez. Un predicador de Inglaterra, que él era más un escritor que un predicador, pero él tuvo gran profundidad en el Antiguo Testamento, lo que sucedió que cualquier otra persona que yo he leído. Y en una ocasión le pregunté al hermano Trotter de dónde él recibía esos mensajes, dónde los sacaba, y él me dijo de un predicador de Inglaterra. Y él me estaba hablando de este hombre del que estoy hablando. Absolutamente fenomenal la profundidad que él tuvo. Él se llamaba George Williams. En lo que refería al Antiguo Testamento, cuando se refería al Nuevo, él empezó a pelear contra el Espíritu Santo. Esto de hablar en lenguas no vale la pena, es una pérdida de tiempo, etcétera, etcétera. Y realmente uno se puede hacer la pregunta, ¿cómo
cómo él puede ser ungido por el Espíritu Santo para desglosar tanta palabra, tantas verdades sobre el Antiguo Testamento. Y luego estar tan lejos de la base en lo que refiere al bautismo con el Espíritu Santo. Es difícil reconciliar eso. Sabe, cuando nos fijamos en la historia de la iglesia, y me supongo que aún hasta podemos decir hasta cierto punto que no solamente es historia de la iglesia, pero también a través de la Biblia hay, bueno, mire, es impresionante cómo algunas personas, sí, me voy a mantener con la historia de la iglesia en los últimos 2000 años, pero la gente que Dios ha utilizado, cuán bien pueden estar en ciertas áreas y también mal A eso me en refiero, otras, a eso que me en estoy otras áreas. refiriendo. Y yo pienso en muchos de los reformistas que caen bajo esa misma área. Y cuando digo esto, no estoy diciéndolo de una posición como si, bueno, nosotros ya estamos bien y bueno, Claro, nosotros claro. no somos como ellos, ¿verdad? Entiendo. No estoy diciendo eso. Pero cuando nos fijamos y, por ejemplo, los reformistas, por ejemplo, ellos, Dios los utilizó para traernos a donde estamos en este momento en una manera positiva. Creo que eres quien lo contó, el doctor Gray lo contó, en Irlanda o Inglaterra, que tuvo grandes predicaciones y luego se separó el resto de su vida. Sí, En pues, ¿y Gales. tú que lo contaste? Sí, Evan Roberts. Sí, Sí, Roberts. correcto, Sí, ¿no? así es correcto. Él entró en aislamiento, básicamente. Pero eso es solamente un ejemplo y aún hasta en los tiempos modernos estamos hablando de, por ejemplo, y he presentado yo a George Williams hasta cierto punto en tiempos modernos. Hay algunas personas que, fijándome en el avivamiento de la calle Azusa y su historia en ese periodo de tiempo, hubieron grandes hombres de Dios a quien consideraríamos grandes y lo eran. Pero cuando comenzó el avivamiento de Azusa, ellos de hecho se opusieron a eso. Hombres como D.L. Moody, que estaba vivo durante todo ese tiempo, no aceptó lo que Dios estaba haciendo A eso me en la refiero, calle Azusa. a eso me Sin refiero. embargo, Dios utilizó a D.L. Moody para salvar a cientos de miles de Así personas. es, así Y es. él estuvo vivo durante el tiempo cuando la revelación del bautismo con el Espíritu Santo estaba llegando Estaba comenzando. Así que él, bueno, es difícil entender por qué, pero en esos asuntos yo personalmente mi dirección es de que ellos estaban agarrados de la tradición y a su interpretación de la Escritura, más de lo que ellos estaban escuchando, creo yo, al Espíritu Santo. Y bueno, también, en vez de ser sensibles al Espíritu Santo y de poder escudriñar la palabra de Dios. Uno de los mayores problemas es que ellos no se atreven a admitir que alguien sabe algo que ellos no saben. Y realmente viven una profundidad en el Señor que no pueden aceptar. Hay muchos hoy en día que están diciendo esta situación de la cruz, nosotros sabemos de eso ya. Realmente lo ponen a un lado, lo desechan. Ellos se les hace difícil de admitir que alguien puede saber algo que ellos desconocen. Y yo creo que el orgullo siempre forma parte. Eso es ¿verdad? orgullo, Siempre claro. forma parte. Pero la tradición es un ayo mucho más fuerte a veces que el orgullo y viene juntamente con el orgullo. Yo he estudiado, así como todos nosotros, bajo grandes hombres de Dios que han tenido un proceso sistemático de estudio. Pero cuando llegaron al bautismo con el Espíritu Santo, Sí. o cuando llegaron a la seguridad incondicional eterna, parece casi como que ellos soltaron esos principios de fundamento de los que ellos enseñaron en cuanto a cómo poder investigar a la Escritura e interpretarla. Y ellos siguieron sus tradiciones. Y tan bueno como él llegó a ser y es después de lo que él hizo, Kenneth Sí. Wuest, él y otros hombres como él. Y bueno, eso yo creo que nos enseña que Dios está usando lo que él puede usar en la porción aún hasta de nosotros, que le podamos ceder. Y me supongo que en ciertos aspectos todos somos así. Supongo que, bueno, es Sí, sorprendente. sí, todos realmente. tenemos faltas. Eso es un hecho, ese es un hecho. He mencionado esto antes. Es impresionante cuando yo veo mis primeros días. Vas a tener que recordarlo para la próxima programación. No se pierda la próxima programación. Les amamos, Dios les bendiga.
Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.